sin más, por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de el anciano como pastor de la iglesia. Es bien importante que nosotros entendamos la función del anciano. Y cuando hablo del anciano, estamos hablando del líder de la iglesia. En este caso, yo soy un anciano de la iglesia, un líder, soy el pastor. Y en los 4 versículos que vamos a estar leyendo, Pedro está abordando esta idea de ser un pastor, el pastorear la iglesia del Señor, el rebaño de Dios. Y también quiero ponerlo en un plano personal. Tú como padre, en tu hogar, con tu esposa, tus hijos, tienes una tremenda bendición y es el ser el pastor de ellos. Así es que vamos a estar hablando de cómo pastorearlos, cómo cuidar de ellos. Así es que entremos en materia leyendo 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escucha eso. El príncipe de los pastores aparecerá para darnos la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y que pueda ser una guía, lámpara a nuestros pies, para que podamos caminar en los caminos que tú quieres andemos. Padre, enséñanos a ser pastores de tu iglesia, de tu rebaño. Especialmente te pido por los ancianos de la iglesia, nuestra iglesia aquí en La Semilla, que tú les guíes en todo para que puedan pastorear como es debido. Padre bueno, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El anciano como pastor de la iglesia. Jesús habló de la necesidad que la gente tiene de un pastor, de ser pastoreados. De hecho, la Biblia nos compara como ovejas. Un día Jesús, en Marcos capítulo 6, hablando con sus discípulos, les dio la oportunidad de experimentar el ministerio y les dio la autoridad y la capacidad de no solo predicar el evangelio, sino también de hacer milagros. Y los mandó de 2 en 2. Fue un trabajo en equipo. 6 equipos salieron, predicando, sanando gente, ungiendo a los enfermos, y fue un día espectacular para ellos. Y dice la Biblia que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo: saben, vengan, vamos aparte a un lugar desierto para que descansen un poco, porque había sido un tremendo día de ministerio y ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Y Jesús, sabiendo estas cosas, les dice: vamos a descansar y vamos a comer. Se subieron a una barca y se dirigieron a un lugar desierto. Pero muchos los vieron venir y los reconocieron, y muchos fueron caminando de las ciudades a ese lugar y llegaron antes que ellos, dice la Biblia. Y cuando salió Jesús y vio a esa gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice la Biblia que Él los miró con compasión, como ovejas sin pastor. Y eso me recuerda a lo que Isaías escribió en el capítulo 53, versículo 6, acerca de nosotros, estando en pecado. Nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Y la Biblia nos deja saber que tú y yo somos como las ovejas.
Y vaya que las ovejas son unos animales muy tontos, no sé si se han dado cuenta, pero necesitan un líder, necesitan guía, dirección, porque si no, se pierden. Y nosotros necesitamos a un líder, un pastor. Hermano, tu hogar necesita un líder, necesita un pastor, tu esposa, tus hijos. En el trabajo, ese grupo de compañeros tuyos, tus compañeros de trabajo, necesitan un pastor, necesitan un líder. Son como ovejas sin pastor y se descarrían pronto. Tanto tu esposa e hijos pueden descarriarse como tus compañeros de trabajo. En la sociedad nos damos cuenta, hay muchas ovejas sin control, descarriadas, y necesitan pastorado, necesitan liderazgo. Jesús, hablando con Pedro, y quiero que recuerdes conmigo estas palabras que Pedro escuchó de Jesús. Pedro, el que está escribiendo esto que estamos leyendo. Jesús, después de haber comido con ellos, sus discípulos, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Pero le volvió a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me quieres? Ya no le dice: ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro ya había escuchado de Jesús decir: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, mientras Jesús estaba buscando tener una relación de amor con él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y Pedro todo el tiempo respondió diciendo: te quiero, Señor, te quiero. Aún no estaba en esa capacidad de amarlo con todo su corazón. Y sin embargo, Jesús ya le había dado la encomienda: apacienta mis ovejas. Y todos nosotros somos ovejas, pero de entre las ovejas van a surgir pastores. Gente que va a apacentar, cuidar las ovejas del Señor. Y hermano, varón, tú eres oveja, pero eres también el pastor de tu hogar. Por lo tanto, quiero pedirte que consideres estos principios que vamos a leer. Y también la palabra obvia es para los ancianos, porque Pedro le está escribiendo a los ancianos. Y cuando digo ancianos, no son las personas de la tercera edad de las iglesias, son los líderes de la iglesia. Yo soy un anciano de la iglesia como pastor, y esto es para mí, es mi responsabilidad vivir de tal manera como Pedro lo va a describir. Así es que comencemos, por favor, el anciano como pastor de la iglesia. En primer lugar, número 1, debe apacentar el rebaño de Dios. El anciano apacienta el rebaño de Dios. Tú, varón, debes apacentar a tu esposa y a tus hijos. Y la exhortación comienza en el versículo 1. Pedro dice: ruego, exhorto a los ancianos que están entre vosotros. Y Pedro, movido por el Espíritu, está exhortándolos. Y él dice: Pedro, yo anciano también con ellos. Yo también soy un líder, dice Pedro, y debo estar atendiendo estas cosas que quiero exhortarles que hagan. Y dice Pedro: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y cuando dice testigo de los padecimientos de Cristo, podemos analizarlo de dos maneras. En número 1, Pedro fue testigo de lo que Cristo sufrió en la cruz. Cristo sufrió antes de la cruz y Pedro vio todo eso. Pero también Pedro ha sufrido como cristiano. Y muchos de nosotros vamos a padecer juntamente con Cristo. Y podemos decir que Pedro es testigo de los padecimientos de Cristo porque él como cristiano en el camino ha sido golpeado, ha sido apedreado, ha sido blasfemado, ha sido insultado, y ustedes y yo sabemos que eventualmente fue ejecutado por su fe en Cristo.
Y Pedro dice, les exhorto, ancianos, así como yo lo estoy haciendo, que padezcan, pero que sigan estos principios para que puedan pastorear bien la iglesia del Señor. Y en el versículo 1 continúa diciendo, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Eventualmente yo voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Pablo es otro ejemplo de un anciano que vivió pastoreando y peleando. Pablo dijo, escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 en adelante, les dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo habla de cómo fue desamparado, lo dejaron solo. Demas me desamparó amando este mundo y se fue a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males y nadie estuvo a mi lado. Y Pablo ahí escribiéndole a Timoteo le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león. Pablo sufrió, pero Dios estuvo con él. Y Pedro dice, yo también soy partícipe de la gloria que será revelada, así como Pablo lo fue después de su muerte. Pero ahora noten conmigo en el versículo 2, aquí está el primer principio, la tarea, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra apacentar tiene que ver con el alimentar, con el pastorear, dar de comer. Y eso es lo primero que debemos hacer. Dar de comer, alimentar a las ovejas. Y quiero que notes ahí, dice el versículo 2, la grey, el rebaño de Dios que está entre vosotros. Yo como pastor de la iglesia, las ovejas no son mías. Cristo Jesús las compró con su sangre. Es el rebaño de Dios. Yo puedo decir, es mi congregación, es mi iglesia, sí, pero no quiere decir que me pertenecen, son de Dios. Y en el hogar, yo como esposo puedo decir, esta es mi esposa, estos son mis hijos. Eso no quiere decir que me pertenecen, son de Dios. Esa esposa Dios me la dio, esos hijos Dios me los dio. Y yo voy a ser responsable de ellos, voy a tener que dar cuentas de ello, de mi esposa, de mis hijos, pero también de la congregación, siendo que yo tengo mi responsabilidad en el hogar y mi responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que tengo que responder? ¿Les di de comer? ¿Cómo están mis hijos? ¿Están bien alimentados? Y no estoy hablando de comida material, que a lo mejor están bien gorditos, bien llenos de vida, porque les doy de comer hamburguesa, pizza y todo lo que ellos deseen. Pero no en ese sentido es que debo de alimentarlos con la palabra de Dios. Ellos deben estar escuchando de mí la palabra de Dios. Yo debo estar con la Biblia en la mano, compartiendo a mi esposa, compartiendo a mis hijos. Y también dentro de la iglesia. Y por eso quiero pedirte, hermana, que eres parte de nuestra iglesia. Este libro, la Biblia, es lo que vamos a estar leyendo juntos dentro de esta iglesia. De este libro es donde vamos a adquirir conocimiento. He estado en muchas iglesias y lamentablemente antes de pastorear esa iglesia tuve la oportunidad de estar en las iglesias y lamentablemente hay algunas iglesias que se han apartado de la Biblia. En una ocasión fui a una iglesia en donde había buena música, luces en la plataforma, un grupo de alabanza que parecía un grupo profesional, secular y bien lindas las alabanzas, pantallas por todos lados. Y cuando llegó el momento de la predicación, había un sillón en la plataforma, había un centro de mesa, era el escenario de una sala en una casa y salió el pastor y la pastora con sus guantes y empezaron a simular que estaban peleando. Y el pastor ese día iba a hablar acerca de cómo poder tener peleas sabias dentro del hogar y fue entretenido.
Su entre comillas, sermón, predicación, traía 3 ingredientes de cómo poder tener un hogar con un matrimonio que sabe cómo pelear, sabe cómo encontrarse en sus diferencias para poder salir avante. Y fueron buenos pensamientos, buenos principios. Salí inspirado, un pensamiento positivo de superación personal. Uno que otro versículo entreverado dentro de la plática y al final del día el entretenimiento estuvo bueno. Y salí, fui a casa inspirado, hablando de lo que se dijo, pero eventualmente al pasar el tiempo, hermanos, escuchar 3 ingredientes para esto, 5 claves para aquello, 5 pasos para esto, 7 pasos para el éxito, y etcétera, etcétera, puede crear en ti una situación de pensamiento positivo, de superación personal, pero al final del día no te va a sostener espiritualmente, no va a arraigarte en las cosas de Dios propiamente. Y aquí en la iglesia, La Semilla, vamos a mantenernos en la palabra de Dios. No es mi intención alimentarte con mis ideas, con mis opiniones, con mi vida, con mis ejemplos personales, porque no sirven para nada, hermano. No vas a aprender absolutamente nada. No hay nada bueno en lo que yo pueda decirte de mi opinión o de mi propio intelecto. Es la palabra de Dios. Y quizás algunas veces vamos a estar en pasajes bíblicos en donde llegas, te sientas y escuchas y dices, no hay nada absolutamente en ello para mí, en mis problemas con mi esposo, con mis hijos, etc. Olvídate de eso. Pon atención a lo que la palabra de Dios dice en cualquier pasaje donde quiera que nosotros nos encontremos. Esos pasajes tienen la intención de transformar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu mente, llevarte a ser una persona que está buscando ser como Jesús es. Y mientras tú estés recibiendo la transformación que la palabra de Dios te puede dar, el crecimiento que la palabra de Dios te puede dar, el arraigamiento que Dios te puede dar a través de su palabra en la fe que tienes de Dios y Cristo, y la obra del Espíritu Santo en tu vida, créemelo, cualquier otro problema no es nada ante un cristiano que ha sido edificado con la palabra de Dios. Por eso es que, varón, tú tienes que pastorear tu hogar de acuerdo a este principio. Alimenta a tu esposa, a tus hijos con la palabra de Dios. Y si eres anciano dentro de la iglesia, un líder, un pastor, no te apartes de la Biblia. No lo hagas. No te dejes llevar por la tentación del éxito secular que algunas iglesias lamentablemente están teniendo porque tienen buenos programas de entretenimiento. Apacienta la grey de Dios. Número 2, versículo 2. Dice ahí, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Escucha esto, debemos cuidar del rebaño con entusiasmo, voluntariamente, no a la fuerza. Y cuando dice cuidar, recuerda, Pablo Pablo en el libro de Hechos, hablando con los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, Pablo les dice a ellos, miren, dentro de ustedes se van a levantar personas que van a descarriar a las ovejas, pero también van a venir de afuera lobos rapaces. Y Pablo les dice, tengan cuidado con el peligro exterior y tengan cuidado con el peligro interior. De ambos lugares vas a encontrar situaciones peligrosas. Cuando dice que debemos cuidar, esa es la responsabilidad del pastor. Alimenta a las ovejas, pero cuídalas también. Esposo, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Siempre atento, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Porque van a venir lobos rapaces que se los quieren comer. Los quieren destruir con ideas, con pensamientos o con acciones. Y yo tuve en algún momento que lidiar con lobos rapaces de afuera. Tengo hijas, tengo un hijo. Y
Como todo padre, para mí, mis 2 hijas son las más bonitas de todo el mundo. Y cuando estaban adolescentes, yo tenía que pelear con los lobos rapaces que venían de afuera queriéndoselas comer. Y aún dentro de la iglesia, con chicos que se entusiasmaban, pero eran chicos que estaban perdidos, que no estaban donde deberían de estar en una madurez con Cristo. Y tenía que estar cuidándolas, velando por ellas, hablando con ellas. Y también dentro de la iglesia y fuera de la iglesia vas a tener que cuidar a la congregación. Esta iglesia que Dios nos ha dado, las ovejas que están bajo nuestro cuidado como pastores, tenemos que estar al tanto, dónde están, qué están haciendo. ¿Por qué? Porque pueden venir lobos para comérselas. Ahora, como en toda iglesia, han venido familias a nuestra iglesia que después se han ido. Y al partir, me doy cuenta de que estas familias se van a otras iglesias. No estoy preocupado por ellos. No se han perdido, están en otro rebaño. Y gloria a Dios por ello. Sé que están en esta iglesia, sé que están en aquella iglesia. Están sirviendo al Señor, gloria a Dios. No hay nada que preocuparse. Lo difícil es cuando una familia de nuestra iglesia se van al mundo. Son destruidos por los lobos rapaces. Afuera y aún dentro de la iglesia va a haber situaciones. Recuerdo hace tiempo atrás, dentro de nuestra iglesia, tuvimos una situación en donde ciertos individuos estaban tratando de arrastrar a los jóvenes a las drogas. Y tienes que cuidar a la iglesia dentro y fuera. Pero lo que me llama la atención es que dentro de este punto de cuidar, dice no por fuerza. Nadie tiene que pedirte que lo hagas. No tiene que ser por obligación. Es difícil escuchar a una persona que está sirviendo a la iglesia, en la iglesia, y dice, bueno, estoy aquí porque me pidieron que lo hiciera. No tengo opción, tengo que estar aquí. El pastor me dijo que hiciera esto, me dijo que hiciera aquello otro. No debe ser por fuerza. Estoy seguro que muchos de ustedes en su hogar están allí porque voluntariamente quieren estar allí con su esposa o sus hijos, no haciendo nada a la fuerza. Estoy seguro que muchos están allí, no es tan difícil en la casa, pero en la iglesia a veces las cosas se hacen a la fuerza. Y quiero pedirte una cosa, no sirvas a la fuerza. No estés por obligación haciendo algo, entre comillas, para el Señor. Debe ser algo voluntario, que nace del corazón. Es esa persona que cuida del rebaño con entusiasmo. Esto es, hay una oportunidad de servir, dice, yo estoy ahí, voy a llegar, pastor, no se preocupe. Es una persona que siempre está pensando, voy a invertir mi tiempo en ayudar a otras personas, en edificar a otros. Y qué glorioso es cuando alguien está cuidando del rebaño por voluntad, con entusiasmo. Pero miren también el versículo 2, algo más. Número 3, debes alimentar al rebaño, debes cuidar al rebaño, pero también sirve al rebaño con ánimo pronto, servir con ánimo pronto. El versículo 2 al final dice, no por ganancia deshonesta, esto es avaricia del dinero o ambición de dinero, sino con ánimo pronto. O sea, debe ser algo sincero, tener un afán de servir. Y cuando hablamos de ganancia deshonesta, esa frase es una palabra que implica el tener avaricia por bienes materiales, por el lucro. Y ninguno de nosotros debe estar sirviendo a Dios solo porque nos pagan. Eso no es de Dios. Mi amor no debe estar en el dinero cuando estoy sirviendo dentro de la iglesia. Mi amor debe estar en Dios cuando estoy sirviendo a la iglesia. Nunca la avaricia o la ambición debe ser mi motivación. Espero en Dios que nunca mi motivación para predicar en esta iglesia, para servir en esta iglesia, para guiar esta iglesia, para cuidar esta iglesia, para alimentar esta iglesia, sea el dinero.
las ganancias deshonestas, los bienes materiales. Nosotros creemos que el obrero es digno de su salario. Creemos, como dice el Antiguo Testamento, que no debemos ponerle bozal al buey que trilla. Y dentro de la iglesia tenemos empleados, gente que les pagamos y es algo propio, pero no debe ser la motivación del individuo para servir dentro de la iglesia. Estar trabajando de tiempo completo dentro de la iglesia no debe ser tomado como un trabajo, una obligación por el dinero que nos están pagando. Ve el dinero que te pagan como una bendición, pero la motivación debe ser el ánimo pronto, dice aquí la Biblia. Y el ánimo pronto es otra palabra que habla de estar con una mente lista. Lista. Yo como pastor de esta iglesia puedo recibir un salario por las horas que estoy prestando aquí para que pueda trabajar 100% en la obra del Señor. Pero mi motivación, una vez más, no es eso, sino es el privilegio que tengo de servir dentro de la iglesia de tiempo completo. No tengo que tener un trabajo extra secular para poder servir al Señor. Es un tremendo privilegio y tengo que tener una mente lista y dispuesta para servir. En tu hogar, varón, con tu esposa y tus hijos, debes tener esa motivación, servirlos con ánimo pronto, con una mente lista. Y quiero exhortarlos a que hagamos lo siguiente. Tú sabes que debes alimentarlos, debes cuidarlos, pero servirlos con ánimo pronto, una mente lista. En tercer lugar, como ya les dije, y quiero sugerirles esto, levantarnos todas las mañanas pensando de esta manera: Señor, quiero alistar mi mente. Eso es ánimo pronto. Hoy me has dado un nuevo día y quiero servirte. Quiero servir a tu iglesia, quiero invertir en alguien. Padre, sé que tú me puedes dar una oportunidad. Por lo tanto, mentalmente me voy a preparar. Voy a estar alerta. Tan pronto vea una oportunidad de servirte, voy a actuar. Y prepárate cada mañana, porque Dios puede darte esa oportunidad. A lo mejor es en tu hogar mismo, tu esposa, con tus hijos. Tener ese ánimo pronto, esa mente lista. Y si termina el día y no hubo una oportunidad, dale gracias a Dios, porque mañana puede haber otra oportunidad. Y nunca pongas tus ojos en los bienes materiales, no por ganancias deshonestas. Que todas las ganancias que tú vayas a tener sea algo honesto. Llegó esa bendición mientras tú estabas enfocado en servir a otros sin ninguna ambición o sin esperar nada a cambio. Mantente sirviendo a Dios con ánimo pronto y el Señor te va a recompensar. Así es que ancianos, líderes, no ganancias deshonestas, ánimo pronto. Número 4, observa el versículo 3. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No debemos ser el Señor de los que están a nuestro cuidado. La palabra señorío quiere decir que tienes control, dominio sobre la vida de los demás. Y no debe ser así. El Espíritu del Señor debe moverse libremente entre nosotros. Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, el movimiento Calvary Chapel, decía: bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán quebrantados. Bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán quebrantados. Y debe haber flexibilidad dentro de la iglesia del Señor. Yo no soy tu Señor. Yo no debo tener control de tu vida ni dominio sobre tu vida. No tengo que decirte lo que tienes que hacer. Dios te ha dado de su Espíritu, así como a mí. Por lo tanto, usemos el Espíritu de Dios. La palabra de Dios debe guiarnos. Podemos darnos consejo, podemos darnos opiniones, pero cada uno de nosotros debe tener la libertad de conducirse de acuerdo a la palabra de Dios y lo que Dios dice, no lo que otros dicen.
Es peligroso, hermanos, cuando alguien domina a otra persona. En una ocasión escuché a alguien que me pidió un consejo. Y él se acercó y me contó un poco de su vida. Me dijo que él, siendo soltero, en su pueblo había comenzado una iglesia. Tenía su novia. Dios estaba bendiciendo y de repente llegó un profeta. Y este profeta obviamente no entendía o no entendió lo que esta frase quiere decir: no tengas señorío sobre los demás. Y él le dijo: Dios dice. Y esa frase es una palabra predilecta para aquellos que quieren tener dominio sobre los demás. Yo no dudo de que Dios hable. Yo no dudo de que Dios diga. Pero más vale que cuando yo digo el Señor dice, es porque Dios realmente dice. Y su palabra es lo único que puede corroborar que Dios dice. Y este hombre vino y le dijo a este joven: Dios dice que no debes casarte con la novia que tienes, que debes dejarla a ella y casarte con esta otra. Esa es la que Dios tiene para ti. Este hombre en ese momento está ejerciendo señorío sobre este joven pastor y le está diciendo con quién tiene que casarse. Y luego le dijo este profeta: y tienes que dejar tu pueblo, dejar esta obra aquí, y tienes que mudarte para la ciudad, porque Dios tiene algo más grande en ese lugar. Una vez más, este hombre está teniendo señorío sobre el otro. Inconscientemente lo está guiando al error. Y este joven hizo exactamente lo que él le dijo. Y ahora estoy con este joven en esa ciudad. Y me está compartiendo lo mal que le está yendo. No está en paz en ninguna de las cosas que él ha hecho. Se está muriendo de hambre en ese lugar. Las cosas no están floreciendo o siendo fructíferas como se le prometió. Y lo único que puedo decir es: wow, hermano, lo primero que tenemos que hacer aquí es arrepentirnos de no haber atendido lo que dice Primera de Pedro. No dejar que nadie se enseñoríe de ti. No permitir que nadie venga a ser el Señor de tu vida, que te domine. Y también poner a esta persona en las manos de Dios, porque no está bien lo que está haciendo, dando falsas profecías. Y de esa manera usando, entre comillas, su don para enseñorearse de los demás. Y saben, como líderes de la iglesia, necesitamos apartarnos de esto. Fue un asunto entre los discípulos. Ellos empezaron a pelearse. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién debe ser el mayor entre nosotros? Y vean, imagínense a Pedro y a Juan hablando sobre eso. Y los otros apóstoles. Jesús les dijo: hey, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que quieren ser grandes siempre ejercen sobre ellos autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande entre ustedes debe ser el menor. Y debemos entender que no podemos tener dominio sobre los demás. No debemos. Yo como pastor de la iglesia no tengo dominio, no debo tener y no tengo autoridad sobre ninguna persona. Quien tiene autoridad sobre la iglesia, quien debe dominar la iglesia, es el Señor. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la autoridad para todos nosotros. Y de una vez te lo digo, yo no tengo y no debo tener autoridad sobre tu vida. Lo que tiene autoridad sobre tu vida es la palabra de Dios. Por eso, como pastor, me mantengo alimentándote la palabra de Dios. Porque la palabra tiene autoridad sobre tu vida, es la palabra de Dios. Es la manera como Dios te guía. Como Dios ejerce esa autoridad sobre ti y sobre mí. Debo cuidarte, ver la palabra de Dios y determinar dónde es que tú puedes incurrir en peligro y alertarte de ello. Debo servirte con ánimo pronto, voluntariamente, no porque estoy interesado en los bienes materiales. Y
debo entender que soy solamente un siervo tuyo, alguien que está para servirte. No soy tu Señor. Jesús es tu Señor. Él es mi Señor. Y vean conmigo, en el versículo 3 dice, los que están a vuestro cuidado. En ese renglón, o sea, no soy tu Señor, sino que Dios te puso bajo mi cuidado. Eso es todo. Y debo entenderlo. Eres hijo de Dios, eres parte del rebaño de Dios y Dios me dio a mí el privilegio de cuidarte, de alimentarte, de servirte. Por lo tanto, no soy tu Señor. Que Dios me libre. Veamos número 4. No seas Señor. ¿Anotado? Perfecto. Primero, alimenta. Segundo, cuida. Tercero, sirve con ánimo pronto. 4, no seas Señor. Y un asunto aquí, antes de que se me pase. Varón, en tu hogar, tú eres el líder, tú eres quien va a cuidar de ese hogar, pero recuerda una cosa, tu esposa es tu ayuda idónea. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le voy a dar una ayuda idónea. Y es lo que es, varón, tu ayuda idónea. Ahora es verdad que puede convertirse en un estorbo idóneo. Y lo hemos visto en la Biblia. Sara, por ejemplo, quien llamaba a su esposo Señor, una mujer que es ejemplo para todas. Pero al mismo tiempo la vemos, sí, por un lado siendo bendición para su esposo, ayuda idónea, pero por otro también siendo un estorbo idóneo. Ustedes saben lo que ella hizo, que llevó al fracaso su hogar. Y puede ocurrir de ambos lados. Tengan cuidado en ese sentido, varones, de que sea realmente un buen consejo, una buena opinión, y ustedes determinen. Pero una vez más, cuando hablamos de no enseñorearte, quiere decir que pongas atención, ve, obsérvala. A lo mejor tu esposa tiene una buena idea, una buena solución, un buen razonamiento. Tú no eres el absoluto Señor, considera lo que se te está diciendo. De los hijos también. Los hijos muchas veces también pueden darte buenas ideas, buenos consejos. No los menosprecies solamente porque son tus hijos, son menores. Ellos están bajo tu cuidado, pon atención. Pero entremos al número 5, vean, versículo 3 al final dice, sino siendo ejemplo de la grey. Ejemplo, es lo que tenemos que ser. Número 5, ser ejemplos de la grey, del rebaño. Cuando éramos pequeños, estando en el hogar con mis padres, mi madre nos llevaba al mercado y ella, en cierto tiempo, tuvo esto de comprar patrones. Es un patrón de tela. Le dio por coser. Y ponías la tela en la mesa, ponías el patrón, marcabas el patrón y después cortabas la tela para coserla y hacer el vestido que ibas a hacer o la prenda que ibas a coser. Y el patrón era el ejemplo, era clave el patrón, porque el patrón te daba exactamente las medidas, el corte que tenías que hacer para que pudieras crear lo que estabas buscando tener. Y cuando hablamos de cristianos, tú y yo debemos ser ejemplo, debemos ser el patrón. Es la idea que cuando tú me veas a mí, puedas entender a través de mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis expresiones, todo lo que yo soy, mientras estoy viviendo aquí en la tierra, viviendo de acuerdo a Cristo, de acuerdo a lo que Dios dice, tú puedas darte cuenta del patrón. Así es como debe verse un cristiano. Y todos deberíamos de ser cortados por el mismo patrón. Cristiano, piensa conmigo por un momento. Dice que hice ejemplo de la grey, del rebaño. Si yo fuera a tu casa en este momento, entro a tu hogar, tú eres el pastor de ese hogar, tú eres el anciano de ese hogar, por decirlo así, el líder. ¿Qué es lo que tengo que ver? Número 1, que eres una persona que está alimentando a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios. Número 2, estoy viendo que eres un hombre que cuida de ese rebaño, porque hay lobos rapaces por fuera y por dentro.
Número 3, eres una persona que está sirviendo con ánimo pronto. Tiene una mente de servir, de cuidar, de alimentar a esa familia. Número 4, veo en ti una persona que no es el señor, el jefe de la casa, tanto que hasta el perro te tiene miedo. Puedo ver un patrón ahí. Y de la misma manera, si tú vas a mi hogar, todo lo que acabo de decir de tu hogar debe verse también en el mío y en el hogar del hermano y en el hogar de este otro hermano. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, es un patrón que debe reproducirse en cada hogar. Por eso nosotros debemos mantenernos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el patrón que nos va a llevar a ti y a mí a ser un ejemplo consistente en todo lugar. Si yo estoy en el trabajo y me declaro ser cristiano y este compañero mío de trabajo tiene un familiar cristiano y él me ve a mí, que ahora soy su compañero, y ve que soy cristiano, este compañero de trabajo ve a su familiar y ve a un cristiano cortado de cierta manera, me ve a mí y estoy cortado de cierta manera, ve que ambos estamos cortados por la misma tijera. Es el mismo patrón, son los mismos principios, es el mismo Señor, es el mismo Espíritu, es la misma Biblia. Ejemplos, tenemos que ser ejemplos. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dijo, capítulo 4, versículo 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Luego Pablo les dijo a esos hermanos en Filipos, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, Pablo dice, miren, yo les he enseñado, yo les he dado, han oído cosas de mí y han visto cosas en mí. Hagan exactamente lo que yo estoy haciendo. No solo lo que estoy enseñándoles, sino lo que estoy haciendo. Pablo lo dijo, Pablo lo vivió. Y esto, varón, en tu hogar, tienes que ser ejemplo. No solo decirlo, sino hacerlo. Yo como pastor de esta iglesia, no solo decirlo, sino hacerlo. Eso es ser ejemplo. Y Pablo dice, yo soy ejemplo, hagan como han visto en mí. Y quiero dejarlos con esto. En el versículo 4, hay una responsabilidad delante de nosotros, el ser pastores, que alimentan, que cuidan, que sirven, que no se enseñorean, que son ejemplos. Pero la recompensa viene, familia. Versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores. Yo solamente soy un pastorcito. Tengo una sobrina que cuando se comunica conmigo de vez en cuando me dice, hola pastorcito. Y digo, gracias hija por el recordatorio, porque en verdad soy un pastorcito. Ni Dios lo mande que yo sea el pastor de pastores. Solamente soy una oveja que tiene el privilegio de ser un subpastor. Pero ¿saben qué dice aquí la Biblia cuando aparezca el príncipe de los pastores? ¿Cuándo va a aparecer Cristo Jesús? En el rapto. Él regresa otra vez. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos vivos seremos transformados y juntos nos vamos a encontrar con Él en el aire. ¿Y saben qué va a ocurrir después de eso? En Corintios la Biblia dice que va a ocurrir el tribunal de Cristo. Ahí es donde todos vamos a ser recompensados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Jesús dijo, no te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque ahí en la tierra el orín y la polilla corrompen. Pero en el cielo no hay corrupción. Y aquí dice la Biblia claramente que cuando Él aparezca, nosotros vamos a recibir la corona incorruptible de gloria.
La corona, hermano, quiere decir que hay algo supremo esperándonos, algo con majestad, algo con excelencia. En aquellos entonces, los reyes eran coronados. Los que competían en las Olimpiadas eran coronados. Ellos recibieron una corona corruptible. Nosotros vamos a recibir una incorruptible. En otras palabras, el premio, cualquier cosa que esto sea, este premio, esta corona que Dios nos va a dar, va a ser algo incorruptible. Va a ser algo que va a permanecer para siempre. Y Jesús viene pronto, hermanos. Y cada uno de nosotros va a ser recompensado de acuerdo a sus obras. Un día yo voy a estar delante de Dios. Y dice la Biblia que mis obras van a ser probadas por fuego. Algunos vamos a construir madera, heno y hojarasca, otros oro, plata y piedras preciosas. Y el fuego viene y quema la madera, quema el heno, quema la hojarasca. Se acaba, no hay nada, no queda absolutamente nada. Esto es, muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero no estamos alimentando a nuestra familia, no la estamos cuidando, no la estamos sirviendo, estamos enseñoreándonos de ellos, no somos ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Que al final del día no vamos a recibir recompensa. Todo lo que hemos hecho no tiene ningún valor, no tiene nada que se sostenga ante el fuego, ante la prueba que viene. No va a haber recompensa. Pero una cosa sí, por lo menos vamos a ser salvos, porque la Biblia dice que vamos a ser como el jamón ahumado. Apenas si le hicimos. Y es el mejor premio que podemos tener, la vida eterna. Pero qué triste va a ser salvos y no recibir recompensa por haber hecho cosas buenas, por haber seguido los principios de la palabra de Dios. Pero sin embargo va a haber otros que construyeron con oro, plata y piedras preciosas. Y lo único que pasa cuando pones el oro y la plata y piedras preciosas en el fuego, lo único que haces es darle más valor a eso, lo purificas más. Toma más valor. Y eso quiere decir que en la eternidad todos somos salvos por fe, no por obras. Pero las obras que hagamos aquí en la tierra van a ser recompensadas y unos no van a tener nada, otros van a tener mucho. ¿Quién eres tú? ¿Poco o mucho? Quiero exhortarte a que sigamos estos principios. En tu hogar, sé un buen pastor, porque el príncipe de los pastores viene para recompensarte. Yo como pastor de esta iglesia, quiero ser el mejor pastor, porque Dios me va a recompensar por ello. Y quiero la recompensa de mi Señor. Quiero pedirte que busques ser un buen pastor. Jesús vio a esa gente, a esa multitud que estaba buscando a sus discípulos por el bien que Él podía darles, por las palabras de vida que Él tenía para ellos. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión y dijo, son como ovejas sin pastor. Y empezó a hablar con ellos, empezó a enseñarles, a pastorearlos, a cuidarlos. Y quiero pedirte que mantengas tus ojos abiertos. Hay una esposa que necesita tu cuidado y tu atención. Hay unos hijos que necesitan tu cuidado y tu atención. Son como ovejas descarriadas. Los lobos rapaces se los quieren comer. Protégelos, cuídalos, ten compasión de ellos. En el trabajo vas a encontrarte que esos individuos, personas que te ofenden por tu cristianismo, que te odian por tu cristianismo, que no quieren saber de ti, no quieren oírte cuando hablas de Dios, va a haber momentos en sus vidas que van a tener cuestiones difíciles, van a necesitar oración un día y van a venir contigo, quizás avergonzados, quizás no, buscando esa palabra de consuelo, esa palabra de oración. Toma el corazón de Jesús y ten compasión de Él. No voltees y digas, ándele para que se le quite. Si hubieras hecho caso de lo que yo te dije anteriormente, no te hubiera pasado nada de lo que está pasando. No hagamos eso. Aprovechemos la oportunidad, como dice la Biblia, con ánimo pronto. Tenemos una mente preparada que está buscando una oportunidad para servir voluntariamente. Dios te trae a esta persona, es la oportunidad. Sé un pastor para ella. Sé un pastor para esa persona. Escucha, atiende su necesidad y compártele, aliméntalo,
Cuídalo, sírvelo con ánimo pronto. No te enseñorees de él o de ella. Sé ejemplo. Y mientras lo haces, recuerda una cosa: Dios te va a recompensar. Dios no es injusto, hermano. Él te va a recompensar. Así es que, familia, seamos buenos pastores. Como congregantes en nuestra casa, seamos un buen pastor. Si tú eres líder dentro de la iglesia, sé un buen pastor. Un día vamos a ser recompensados. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, hermanos, si no desmayamos. Esta palabra es precisa para cada uno de nosotros, especialmente si queremos estar en el liderazgo. Sé un líder de este calibre y Dios te va a bendecir.